Buenos días. Hoy vamos a hablar de algunos temas relacionados con la relación entre las cosas que hemos visto anteriormente, que tienen que ver con medición, sensores y la integración de lo que eso significa con sistemas de adquisición de datos. Desde un punto de vista de un contexto general, hemos hablado de lo que significa la instrumentación, la medición en entornos industriales y en términos generales para la medición de variables ambientales que también tienen aplicación en lo que significa la medición en entornos domésticos. Muchos de los electrodomésticos que se cuentan con sistemas de medición, incluso existen tendencias relacionadas con temas relacionados con domótica que utilizan medición y aplicación de esta medición para el control de ambientes domésticos y en entornos científicos, en procesos de investigación, se requiere hacer medición continua de variables y la integración de este tipo de mediciones a procesos de investigación. En todos estos casos existe como una confluencia de estos sistemas de medición alrededor de sistemas de procesamiento, almacenamiento y análisis de esa información, muchos de ellos basados en PC, con el propósito de tener la posibilidad de hacer, entre otras, publicación y distribución. Básicamente tener la posibilidad de tomar decisiones, de analizar procesos relacionados con avances científicos, tomar decisiones con respecto, bien sea de manera automática o de manera controlada en entornos domésticos, o tener la posibilidad de controlar procesos o de tomar decisiones acerca de cómo manejar o gestionar procesos en una industria. Entonces, existen múltiples aplicaciones y contextos relacionados pues, con procesos en los que la medición pues, tiene un significado pues, muy importante. Pero entonces los computadores, además de ser herramientas de trabajo, pueden usarse como herramientas de adquisición en las que se pueden integrar dispositivos externos que permiten cumplir con esa tarea desde el acondicionamiento de señales que entregan sensores y el uso de interfaces o el uso de interfaces que permitan pues, obtener la información de alguna forma, de manera que sea posible, mediante el uso del computador, hacer esos procesos de recolección de información, almacenamiento, procesamiento, análisis, publicación, en fin. Los computadores se convierten en herramientas muy importantes en ese ciclo relacionado con el tratamiento de las señales que se pueden tomar pues, en entornos industriales o en investigación o en diferentes contextos. También existen sistemas que se pueden integrar a redes de comunicaciones o incluso sistemas capaces de transferir información de manera remota, inalámbrica. Estos tipos de sistemas se pueden integrar a redes de información industrial o a sistemas, también redes de información en entornos de investigación, de manera que se pueda contar con mediciones que pueden, a través de una red de comunicación común,
poner la información y tener acceso a esa información en tiempo real para la medición de los procesos. Entonces tenemos procesos que nos permiten, con base en variables que es necesario registrar en un entorno específico, por ejemplo en un entorno industrial, convertir esas variables que varían de manera continua en un entorno analógico y transferirla a un mundo digital. Esto requiere pues el uso de algunas condiciones, características e interfaces que nos permiten pasar de ese mundo analógico al mundo digital, y incluso en algunos casos el proceso contrario. Es decir, yo quiero tomar una variable y esa variable la quiero pasar para procesarla con sistemas digitales, entonces necesito hacer una conversión análoga a digital, o con frecuencia requiero generar una señal que me permita controlar algún dispositivo externo en un lazo de control específico de un proceso, y entonces necesito hacer conversión digital a análoga de manera que tenga una señal que pueda realizar esos procesos. Entonces se completa o se amplía más el esquema que hemos mencionado desde hace varias presentaciones. En este pues no solamente contamos con los transductores y sistemas de acondicionamiento, sino entonces que requerimos tener la posibilidad de aplicar conversión análogo digital para utilizar dispositivos digitales para el procesamiento, almacenamiento y presentación de la información, y en algunos casos para generar señales de control que se convierten mediante conversores digitales análogos a algún dispositivo actuador específico en un entorno industrial. Entonces, algunos elementos, pues hemos hablado de lo que son los transductores y acondicionadores de señal, dispositivos que convierten esa variable física en una variable eléctrica, para lo cual pues se cuenta con sensores adaptados pues a esas diferentes variables y que generan diferentes tipos de señales en voltaje o en corriente, que pues pueden ser tomadas pues después de hacer un proceso de acondicionamiento de esa señal por algún tipo de sistema de adquisición. La conversión análogo digital pues que transforma esas señales análogas, bien sea en voltaje o en corriente, en representaciones digitales en las que se tiene un registro de la manera en la que varía la señal en el tiempo, sistemas de adquisición que realizan procesos de adquisición a los cuales se les puede determinar la frecuencia de muestreo, y que además pues, utilizan sistemas de cuantización de amplitud de la señal para codificar y representar de manera adecuada y con diferentes resoluciones las variaciones de amplitud de la señal adquirida. Se cuenta pues con un computador como elemento encargado de recibir, almacenar, procesar las señales, de manera que incluso se puede hacer también procesos de escalamiento de las variables que se adquieren, básicamente cuando el acondicionamiento pues no entrega una señal definida en un rango específico, es posible mediante el computador entonces determinar para el rango determinado y las unidades correspondientes hacer pues el acondicionamiento para el almacenamiento y la visualización. También pues en el computador se pueden generar esas señales de control, entonces se pueden
tener lazos de control y utilizar el computador como sistema de control capaz de, con base en las señales que adquiere, generar una señal que puede ser aplicada a algún sistema físico de actuación. Y en ese caso, pues el computador no solamente se convierte en un sistema de adquisición, sino también en un sistema de control. Y para eso, pues cuando eso se utiliza, pues entonces se necesita de los módulos de conversión digital análoga, capaz entonces de convertir esa señal de control en una señal que esté acondicionada y adecuada para el sistema de actuación correspondiente que está en el entorno industrial y pues teniendo en cuenta las características físicas que pueden ser señales en voltaje o en corriente. Entonces ahí hay que hacer como un acondicionamiento de manera que esa señal de control pues esté adecuada a esas condiciones específicas del actuador correspondiente. Ese actuador es básicamente un circuito o dispositivo que interactúa directamente con el proceso y que entonces entrega la energía correspondiente o modifica los parámetros de operación del sistema de manera que pues, se logre esas condiciones de operación requeridas o deseadas. Bien, entonces en esta presentación vamos a enfatizar pues como en los elementos que están entre el proceso de conversión análogo digital, el proceso de adquisición mediante el computador y en aquellos casos en los que tenemos conversión digital análoga para entregarle a un actuador. Haremos énfasis entonces como en esta parte de pues el ciclo de adquisición mediante pues, la conexión de transductores y la entrega de alguna señal de control requerida. Entonces empecemos hablando de lo que es la conversión análogo digital. Básicamente la idea es generar una señal digital en función del voltaje de entrada y entonces existen varios tipos de conversión análogo digital. En primera instancia tenemos la conversión en paralelo. Lo que hace la conversión en paralelo es mediante un circuito que tiene una referencia. Esa referencia pues utiliza resistencias que le dan un peso específico a como los diferentes comparadores, y entonces se tiene el voltaje de entrada, se hace una comparación con respecto a esos pesos que le dan pues, las resistencias correspondientes en función de una referencia, y con base en ese proceso de comparación pues se tiene una cantidad de bits que permite representar esa señal análoga. Con base en ese proceso de comparación, esa cantidad de bits pues se puede pasar por un codificador para tener pues una salida binaria que me permita representar una señal análoga mediante una cantidad específica de bits correspondientes, ¿no es cierto? Entonces en el comparador 2 pues lo que se tiene es una relación en la cual B2, que sería el voltaje de referencia para ese comparador, pues tiene, en este caso, pues correspondería a 5/6 del voltaje de referencia. En la segunda etapa, para el comparador 1, entonces ya tendremos una relación correspondiente a el voltaje de comparación B1, será 3/6 del voltaje de referencia, mientras que
para el comparador 0, entonces tendremos un sexto del voltaje de la referencia. Eso significa que tendremos unas señales altas o bajas a las salidas del comparador en función de esas condiciones de referencia. Esos son los pesos correspondientes que estas resistencias le dan pues al voltaje de referencia en cada uno de los comparadores, de manera tal entonces que tendremos como una representación mediante niveles altos o bajos a la salida en función específicamente pues de el voltaje correspondiente de entrada, ¿no es cierto? Se hace la comparación, se hace la codificación y entonces se tiene una representación en este caso, pues que sería una representación de 2 bits para representar pues ese voltaje de entrada, una representación con 2 bits que me permite pues tener 4 estados posibles a la salida y por lo tanto una resolución que lo que hace es dividir entre esos 4 estados posibles el voltaje de entrada, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer los ajustes correspondientes de manera que tengamos a la salida pues la codificación correspondiente. Entonces se podrá aumentar la cantidad de bits de salida. Eso significa entonces tener mayor cantidad de niveles de comparación y entonces con base en eso pues tener una mayor resolución, un cambio a la salida que va a ocurrir pues para variaciones cada vez más pequeñas y aumento la cantidad de comparadores y la cantidad de bits a la salida. Bien, otra alternativa muy utilizada en sistemas actuales basados en microcontroladores es la conversión por aproximaciones sucesivas. La conversión por aproximaciones sucesivas lo que hace es que para una entrada análoga pues se genera un proceso de comparación sucesiva con diferentes valores. Esos valores van siendo ajustados por una unidad de control. Básicamente se va haciendo un procesamiento de ajuste de la referencia de manera sucesiva. Eso se almacena en un registro. Ese registro pues se pasa por una conversión digital a análoga que genera una señal de comparación con respecto a la señal de entrada, de manera que de manera sucesiva se va haciendo una aproximación al valor correspondiente de la entrada análoga, de manera que al final de la conversión se tendrá entonces un código cercano o muy cercano al valor correspondiente de esa señal análoga de entrada. Entonces la idea es que se hace de manera literal la búsqueda del valor. Entonces primero se intenta con un valor que está en la mitad del rango, es decir, para un registro de n bits vamos a hacer una conversión análogo digital de n bits. Entonces en ese registro se ajusta el valor de la mitad y entonces resulta que pues, se hace un proceso iterativo en el cual si tengo un valor que resulta ser menor que la mitad, entonces intentamos con un cuarto y así sucesivamente vamos haciendo que ese proceso converja con la desventaja de que tenemos un tiempo de convergencia que resulta ser variable. Pero entonces normalmente en sistemas basados en microcontrolador pues se tienen sistemas cuyo reloj pues es de buena pues de frecuencia considerablemente o relativamente alta y entonces los tiempos de convergencia tienden a ser significativamente pequeños, lo que me permite entonces tener frecuencias de conversión rápidas y frecuencias de muestreo altas y tener buenas resoluciones en procesos de muestreo pues como los que se utilizan en sistemas de microcontroladores
convencionales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, sistemas embebidos básicos como los Arduinos utilizan este tipo, o más bien el microcontrolador, que son microcontroladores Atmel. Normalmente pues utilizan sistemas de adquisición en señales, pues entradas análogas, que utilizan pues este tipo de conversión mediante aproximaciones sucesivas. Bien, la conversión análogo-digital pues tiene algunas características. Entonces, por ejemplo, tenemos la resolución. La resolución en un proceso de conversión análogo-digital depende fundamentalmente del peso del bit menos significativo. Entonces, al variar el bit menos significativo, se genera, pues esa variación se genera en función de un cambio en la señal de entrada, y entonces depende de la cantidad de bits que se utilicen para representar esa conversión análogo-digital, que corresponde pues al exponente de este término en el denominador. Entonces, dependiendo del número de bits, voy a tener una mayor o menor resolución. Entonces, aquí tengo el valor de fondo de escala, que es básicamente la variación en voltaje que se tenga en el, pues como el rango completo de variaciones a la entrada, eso dividido entre 2 a la n bits, donde n es la cantidad de bits utilizados para la representación, pues me permite determinar cuál es la variación correspondiente al bit menos significativo. Y de esa forma entonces determinar cuál es la resolución de esa conversión análogo-digital correspondiente a ese bit menos significativo. Luego está el proceso de cuantización o cuantificación, que básicamente es la representación codificada en binario del valor de la amplitud de la señal de entrada, ¿cierto? Entonces, cuando el valor a representar no corresponde exactamente con el valor codificado, pues se presenta un error de cuantificación. Es decir, va a existir entre dos valores de cuantificación un error correspondiente pues a la incertidumbre que da, entre otros, pues la resolución que se pueda llegar a tener, que depende en términos generales de la cantidad de bits utilizados. También pues la cuantificación depende de esa cantidad de bits y casi que determina para los diferentes estados posibles cuánto es el paso en pues que cada, o más bien el valor en voltaje que cada uno de los pasos dados en ese proceso de cuantificación pues es posible obtener. El error de offset pues corresponde a un valor analógico a la entrada para obtener un código digital cero. Es decir, en algunos casos se presenta una condición en la que para lograr que se obtenga un código cero se deba tener pues un voltaje específico a la entrada, que sería pues el error de offset correspondiente. Entonces esto depende o está muy relacionado pues específicamente con los dispositivos que se utilicen para implementar el proceso de conversión análogo-digital. Y por otro lado pues está la teoría de muestreo. La teoría de muestreo pues habla de cuáles son las condiciones mínimas necesarias para poder reconstruir una señal análoga mediante un proceso de adquisición o de conversión a una señal en tiempo discreto. Y entonces desde el punto de vista del muestreo se habla pues de que para poder reconstruir una señal a una frecuencia de muestreo fs, esta debe ser por lo menos el doble de la mayor de las componentes en frecuencia de la señal muestreada. Es decir, si uno conoce las características de la señal muestreada, que se puede definir como una señal de banda limitada cuando uno tiene
pues un rango de frecuencias que caracterizan esa señal de entrada. Entonces, si uno conoce la frecuencia máxima de ese rango de frecuencias propias pues de la señal de entrada, para evitar la pérdida de información es necesario muestrear a una frecuencia del doble de la frecuencia máxima de esa señal muestreada, para evitar entonces pérdida de información y evitar problemas de aliasing o superposición de componentes de frecuencia generado por ese proceso de muestreo, que son como las dos posibles problemas que se pueden generar en un proceso de muestreo o un proceso de conversión de análogo a digital. Entonces, con frecuencia se recomienda que la frecuencia de muestreo sea entre 3 y 5 veces mayor que la frecuencia máxima del contenido en frecuencia de la señal que se está muestreando, para evitar, pues, por un lado, pérdida de información y por otro lado, evitar problemas de solapamiento o aliasing debido pues a lo que significa el proceso de muestreo como tal. Entonces es muy importante al momento de tomar la decisión del dispositivo de adquisición que se va a utilizar, pues conocer las características no solamente de comportamiento en el tiempo, sino también las características de comportamiento en frecuencia de las señales que se van a muestrear, que están muy relacionadas pues con las condiciones y las características y las capacidades de transformación de la variable física a una variable eléctrica que tenga el sensor. Entonces, una característica de los sensores es se asocia a cuál es su comportamiento en frecuencia, y entonces de esas condiciones pues se pueden tomar decisiones acerca de cuáles son las características que tiene que tener el sistema de adquisición específicamente en esos procesos de conversión análogo digital, en los que conocer esas características es fundamental para pues para cumplir con las condiciones mínimas relacionadas con ese proceso de muestreo. Bien, entonces el convertidor digital análogo pues me permite hacer esos procesos de transformación que que pueden utilizar diferentes tipos de codificación para representar esa señal de salida. Entonces, por ejemplo, se puede tener codificación en binario directo, simplemente variaciones en un rango específico dependiendo de la cantidad de bits que se utilicen, o se puede utilizar codificación en BCD, por ejemplo, de manera que se obtenga una representación en decimal, o se puede obtener una representación en decimal de esas de las variaciones de las señales a la entrada, que pueden ser señales de voltaje o de corriente. También pues hay que tener en cuenta que la salida de un conversor digital a análogo no es una cantidad analógica como tal. En ese proceso de transformación de una señal digital a análoga se tiene también pues una resolución relacionada, de manera que dependiendo de la cantidad de bits que me representan ese proceso de conversión de digital a análogo, yo tendré pues una cantidad de pasos específico relacionado pues para representar el voltaje de salida de la señal. Entonces por ejemplo, si yo tengo 3 bits para la representación de esa conversión de digital a análogo, entonces voy a tener 8 posibles pasos o variaciones de voltaje de salida, lo que quiere decir que no es que en la salida análoga yo tenga una señal que pueda ser continua, sino que se presentarán discontinuidades dependiendo pues de la cantidad de bits que se puedan utilizar para representar esa señal de salida.
Desde el punto de vista de ese proceso de conversión digital análogo, entonces yo tengo una cantidad de bits que me permiten representar el valor que quiero convertir a análogo. Entonces en ese proceso, si por ejemplo tengo 3 bits, entonces voy a poder tener pues 8 estados diferentes a la salida, y entonces esa salida análoga, que será un voltaje análogo, pues entonces variará en función pues de los cambios que se tengan de esos posibles estados de las señales digitales a la entrada, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de la representación de la relación de las señales de entrada, fíjense que si tengo 3 bits, entonces tengo 8 posibles estados diferentes. Cada uno de esos estados diferentes se asocia para la escala completa pues a en este caso pues 8 variaciones posibles, empezando en 0. Entonces son 7 variaciones posibles a partir de allí, hasta llegar a la escala completa. Entonces 1 octavo, 1 cuarto, 3 octavos, 1 medio, 5 octavos, 3 octavos, 7 octavos, o en este caso pues 1, que sería el valor en escala completa correspondiente. Pero fíjense pues que puedo representar desde 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, que son pues 8 estados posibles, lo que entonces me permite en este caso pues representar hasta 7 octavos para el código 111, ¿no es cierto? Bien, también en la conversión digital análoga pues tengo el parámetro de la resolución. Básicamente es la menor variación que puede ocurrir a la salida en función de un cambio en el bit menos significativo de la entrada digital. Entonces, por ejemplo, si lo que tengo es un contador de 4 bits, el bit menos significativo pues definirá la resolución correspondiente. Entonces, por ejemplo, si el voltaje a la salida tiene variaciones de 1 voltio, entonces, y tengo a la entrada una señal digital de 4 bits, entonces en este caso voy a tener 16 variaciones posibles, empezando en 0 voltios, y entonces cada paso se asociará a una salida de 1 voltio, o de la variación de 1 voltio a la salida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si tengo el código 0001, entonces tendré una salida de 1 voltio. Para 0010 tendré 2 voltios, o 01004 voltios, o 100000 tendré 8 voltios, y entonces 1000 tendré 8 voltios a la salida. De manera que pues aquí tendré una resolución de 1 voltio, es decir, para la variación del bit menos significativo, pues una variación generará pues un cambio de 1 voltio, ¿cierto? A medida que voy aumentando en 1 el código, entonces voy a tener variaciones de 1 voltio entre un valor de codificación y el siguiente. Entonces, al final, pues voy a tener una variación en escala completa entre 0 y 15 voltios, con una resolución que es lo mismo que el tamaño del paso de 1 voltio. Es decir, yo puedo definir lo que se conoce como la resolución porcentual como el tamaño del paso en voltios sobre el fondo de escala. Es decir, si tengo en este caso el tamaño del paso 1 sobre el fondo de escala multiplicado por el 100%. Eso define pues la resolución porcentual. Bien. Y entonces miremos lo que significaría, por ejemplo, una aplicación específica para el control de velocidad de un motor.
Entonces, si quiero que la velocidad de un motor sea controlada con un valor digital, entonces puedo utilizar un conversor digital a análogo basado en microcontrolador o en computador, de manera que pues voy a hacer ese proceso de conversión de n bits y voy a tener una señal a la salida que puede ser una señal de corriente. En este caso estamos hablando de una corriente entre 0 y 2 miliamperios, y entonces utilizar un amplificador de corriente, básicamente pues porque el motor utiliza una señal pues necesita o funciona con una señal de corriente de mayor potencia. Entonces necesito hacer una etapa de acondicionamiento o de amplificación de corriente que me permita convertir esa señal de baja potencia con una corriente entre 0 y 2 miliamperios a una señal pues de mayor potencia para entregarle la potencia requerida al motor, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma, entonces voy a controlar la velocidad del motor a pasos. Y los pasos o las posibles variaciones de velocidad de ese motor dependerán de la cantidad de bits que utilice, y entonces en función de esa cantidad de bits tendré una resolución correspondiente de los posibles pasos de variación de velocidad del motor, ¿no es cierto? Entonces esto se puede hacer de varias formas. Entonces, por ejemplo, si utilizo codificación en BCD, es decir, si utilizo codificación en decimal para generar una secuencia de conteo y tengo un conversor digital análogo que puede funcionar con base en esa codificación en BCD, entonces yo puedo ingresar datos en decimal y con base en los datos en decimal pues generar el voltaje de salida correspondiente. Entonces, por ejemplo, para este codificador en BCD yo puedo tener voltajes de salida en 100 valores posibles entre 00 y 99, y entonces el tamaño del paso se asocia pues en función a la manera o el rango de variación de la señal a la salida dividida entre la cantidad de pasos que tenga. Ese será el tamaño de paso correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, un tipo de codificador específico, en este caso un codificador BCD, que es capaz pues de convertir ese código en BCD en una señal de salida correspondiente y con un tamaño de paso que depende pues de la cantidad de valores posibles que se pueda tener a la entrada. En este caso entre 0 y 99, y pues eso define entonces la resolución. Bien, ¿cómo es normalmente un circuito de un conversor digital análogo? Entonces existe una forma básica y elemental de implementar un conversor digital análogo. Entonces la forma más elemental es una implementación de este tipo en la que se tiene entonces para este caso pues 4 bits que definen la salida, y cada bit pues tiene el mismo valor, pero lo que se hace es que se define un peso para cada uno de esos bits con base en la relación entre la resistencia de realimentación y el valor de la resistencia correspondiente a cada uno de los bits, de manera que de forma muy simple se tendrán variaciones de voltaje en la salida con base en los bits que se activen a la entrada, y entonces básicamente el peso que cada uno de esos bits tendrá dependerá pues de esa relación entre esta resistencia y la resistencia de referencia, ¿no es cierto? Entonces digamos que es un circuito muy simple para implementar conversión digital a análoga. Bien, entonces esos son como los fundamentos que se relacionan con esos procesos de adquisición de análoga a digital y luego la posibilidad de conversión de digital a análoga. Veamos entonces
ya en un contexto un poco más de aplicación, pues existen instrumentos programables y entonces para entornos industriales es importante tener la posibilidad de hacer interconexión entre ellos. Entonces, normalmente se cuenta con sistemas de medición de arquitectura abierta, es decir, que es posible manejar de manera directa pues los diferentes elementos que conforman pues los sistemas de medición, y entonces que integran pues elementos como microcontroladores, periféricos, memorias, e incluso pueden incluir computadores como elementos relacionados con estos sistemas de medición. En entornos industriales se utilizan sistemas conocidos como sistemas SCADA, por las siglas en inglés, que permiten hacer supervisión, control y adquisición de datos. Entonces son sistemas que integran no solamente elementos capaces de tomar las señales de sistemas de medida, sino que también permiten la implementación de sistemas de control y adquisición, e incluso de generación de señales análogas de salida para aplicación pues a actuadores, dependiendo pues del proceso que corresponda. Entonces los sistemas SCADA se utilizan mucho en entornos industriales. Se basan muchos de ellos en lo que se conoce como instrumentos virtuales, que pueden ser vistos como cajas negras que tienen entradas y salidas y que tienen parámetros de configuración. Entonces, en lugar de preocuparse a este nivel del dispositivo como tal, pues se ve como un instrumento que con base en parámetros de configuración permite pues tomar las entradas y generar las salidas correspondientes. Entonces, desde el punto de vista general, instrumentos programables pueden tener pues capaces de procesar señales de entrada, y entonces se tendrán módulos de entrada y salida que permiten no solamente recibir señales, sino también generar señales en los casos en los que se requiera, y mediante interfaces de acondicionamiento correspondientes pasarle la información a un microcontrolador que utiliza sistemas de memoria para la definición de parámetros o para el almacenamiento de información, y que también pues incluye algunos elementos comunes como teclados, sistemas de visualización o interfaces de comunicación para conectar o interconectar estos dispositivos capaces de tomar señales, procesarlas y también ponerlas en red de manera que estén disponibles en diferentes entornos. Algunas características de sistemas de instrumentos programables interconectados: básicamente pues cuando se desea que un sistema de medición con varios instrumentos se pueda compartir información, entonces se plantean arquitecturas de interconexión entre los dispositivos, y entonces algunas de las características pues que este tipo de arquitecturas pueden tener es pues construcción del bus de conexiones entre los instrumentos. Entonces con frecuencia se utilizan arquitecturas de interconexión basadas en redes de datos. Se hace el desarrollo de una interfaz de los dispositivos con el PC o sistema de adquisición y control, y que esos dispositivos interconectados pues pueden intercambiar datos entre ellos. Entonces arquitecturas de interconexión como estas, en las que se tiene pues un proceso, se tienen diferentes instrumentos conectados a ese proceso, y esos diferentes elementos se pueden interconectar entre ellos o a un sistema central de interconexión, un bus de datos, una red de datos que permita pues que se comparta la información entre ellos, o que se tenga disponibilidad
sobre un bus común de información para poder acceder a esa información y registrarla y procesarla o generar pues diferentes acciones basadas pues en la información. Y entonces miremos lo que significa desde el punto de vista específico la adquisición de datos utilizando PC. Entonces, los sistemas de adquisición basados en computadora permiten que en diferentes contextos se pueda hacer procesos de instrumentación que permiten integrar sistemas de medida y diferentes tipos de sistemas de medida a un entorno basado en computadores. Y entonces para esto normalmente se definen algunos estándares que permiten realizar la comunicación. Entonces, por ejemplo, estándares como el IEEE 488 o el estándar de comunicación serial asíncrona RS232, de manera que entonces con base en estándares se puede hacer la interconexión de diferentes tipos de equipos de monitoreo y control, ¿cierto? Y realizar pues la transferencia de información para hacer procesamiento o hacer almacenamiento de la información. Estos sistemas pueden basarse en sistemas de cómputo convencional o pueden basarse en sistemas ya de uso más industrial como PLCs o bueno, diferentes dispositivos de uso industrial. Para en el caso pues en el que se tiene pues la posibilidad de hacer o de utilizar computadores como sistemas de adquisición, normalmente se utilizan tarjetas que se añaden a los computadores, bien sea computadores PC que utilizan buses de datos PCI o PCI extendido o incluso dispositivos portátiles que utilizan sistemas de conexión PCM-CIA. Entonces depende del dispositivo pues, si tenemos, o del sistema que voy a utilizar para el proceso de adquisición, si es un computador o si es un sistema portátil, pues existen pues, diferentes interfaces que se pueden utilizar para estos procesos. Entonces para sistemas de instrumentación basados en computador tenemos un esquema general que en términos generales pues lo que utiliza o lo que permite es hacer pues la integración de sensores con sus acondicionadores de señal, hacer procesos de conversión análogo-digital que permiten transferir información para su procesamiento a unidades centrales de procesamiento que cuentan con interfaces humano-máquina, es decir, interfaces que permiten interactuar a los operarios con los dispositivos y que cuentan pues al mismo tiempo con elementos de almacenamiento, bien sean memorias volátiles o no volátiles, y que implementan también interfaces de comunicación que permiten unir este tipo de dispositivos a sistemas de comunicación estándar que permiten transferir la información utilizando interfaces y protocolos de comunicación serial o interfaces de comunicación y protocolos de comunicación de red. Entonces que permiten entonces interconectar este tipo de sistemas. En el caso en el que tenemos sistemas de adquisición basados en computador, entonces se puede contar con lo que se conoce como tarjetas de adquisición de datos. Una tarjeta de adquisición de datos genérica que se añade pues, a un PC que tiene como elementos fundamentales pues, un conjunto de canales de entrada. Esos canales normalmente mediante procesos de multiplexación se pasan a través de sistemas de conversión análogo digital. Entonces
se cuenta entonces con la posibilidad de convertir también o de tener señales que se convierten de digital a análogo, o también tener salidas análogas o interfaces de control para comunicación con el bus de datos del computador. Entonces, si la base es el bus de datos, ese bus de datos y mediante interfaces de control es posible tomar los datos de señales análogas o también mediante ese bus de datos generar señales análogas o generar señales digitales de salida, ¿no es cierto? Entonces, las entradas análogas permitan realizar pues la conversión de señales que vienen de sensores y convertirlas a señales análogas que se puedan pasar a través del bus de datos hacia el procesador. Puedo tener entradas y salidas digitales, y se tiene pues una interfaz intermedia que maneja o controla el flujo de datos entre los dispositivos y el bus de datos del computador, ¿no es cierto? Es necesario controlar la manera en la que los datos fluyen, bien sea desde el computador hacia las salidas digitales o análogas, o bien sea desde los canales de adquisición hacia el bus de datos y hacia el procesador. Entonces existen diferentes configuraciones relacionadas con las tarjetas de adquisición de datos. Una de ellas es la medición en modo diferencial, en la que ninguna entrada es conectada a una referencia fija, como por ejemplo la Tierra. Básicamente la cantidad de canales de entrada se reduce a la mitad, pues porque se tienen n líneas de entrada, pero por cada canal se utilizan 2 líneas, lo que quiere decir que voy a tener la mitad de canales de entrada. En este caso, entonces, para una configuración diferencial, lo que tengo es que utilizo 2 líneas de entrada pues por cada canal, y tengo una sola referencia de tierra, pero pues que corresponde a la señal de salida, que sería como la referencia correspondiente a la salida de este sistema de adquisición. Entonces tengo una entrada positiva y una entrada negativa para cada canal, y entonces la salida correspondiente se compara pues con respecto a una referencia en ese punto del sistema de adquisición. También puedo tener medición con referencia única. Básicamente los canales analógicos de entrada están referenciados a una misma tierra. Entonces la tierra no solamente se utiliza como referencia para el voltaje de salida, sino para cada uno de los canales de entrada, ¿cierto? Entonces son canales referenciados a tierra. O también se puede hacer medición sin referencia única. Entonces se puede tener una referencia que es común relacionada a voltajes específicos, no necesariamente a la tierra, de manera que entonces cada uno de los canales de entrada se referencia con respecto a una entrada adicional de voltaje que define pues como la referencia correspondiente a esos canales de entrada. Las salidas sí está referenciada con respecto a la tierra. Con respecto a la interconexión de diferentes elementos al bus de datos de un computador, entonces se puede contar con diferentes tipos de periféricos, y entonces puede ser muy variable, pues porque la cantidad y tipo de periféricos que se conecten puede ser muy diferente. Se pueden tener diferentes tipos de periféricos e incluso diferentes tarjetas de control de diferentes tipos de sistemas conectados, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues se tiene
un grupo de pistas que se pueden utilizar para transferir información entre el bus de datos del procesador del computador y esos diferentes sistemas periféricos. Se tendrá una señalización, un grupo de pistas que se encargan de controlar el flujo de los datos y asegurar la correcta transferencia. Se utilizan pistas que permiten el control de direccionamiento de las diferentes tarjetas, asegurando pues que se hable pues o que se comunique con la tarjeta correspondiente. O se tendrá líneas para la sincronización de la señal de reloj y de la transmisión de señales de interrupciones. Es decir, las tarjetas o los diferentes periféricos pueden generar interrupciones relacionadas, por ejemplo, con finales de conversión o este tipo de cosas que generan señalización indicando al procesador que, por ejemplo, se ha completado algún proceso. Entonces, esos son como los diferentes tipos de líneas que utiliza el bus de datos, el bus de un computador, que incluye pues líneas de datos, líneas de control, líneas de activación y desactivación o líneas de sincronización. Desde el punto de vista de lo que significa una tarjeta de adquisición de datos, entonces una entrada análoga de un sistema de adquisición de datos tiene como elementos comunes pues entradas análogas que son normalmente multiplexadas. Se tienen entradas multiplexadas, se tienen amplificadores de instrumentación con ganancia programable que permiten entonces hacer acondicionamiento final de las señales de entrada. Luego se tiene conversión análogo digital de diferentes resoluciones. En este caso pues tenemos una conversión análogo digital con una resolución de 12 bits. Se tienen bloques de memoria intermedios que permiten digamos que igualar las velocidades de conversión con las velocidades de procesamiento de información. Para evitar perder información, por ejemplo, si la conversión análogo digital se realiza con frecuencias mayores, es importante ir almacenando la información de manera entonces que se pueda ir teniendo acceso a esa información que está almacenada en la memoria. Entonces, al final se requiere una lógica de control digital que maneja procesos de señalización y la sincronización de la información, ¿no es cierto? Entonces son los diferentes elementos que conforman las entradas análogas de una tarjeta de adquisición. Dentro de los métodos de muestreo pues se pueden tener de manera fundamental dos tipos de muestreo diferentes. Por un lado está el muestreo continuo, pero entonces como tengo diferentes canales, yo hago una multiplexación en tiempo de los diferentes canales. Entonces el canal 1 lo tomo en un instante, el canal 2 en un instante siguiente, luego el canal 3, luego el canal 4, luego vuelvo al canal 1, luego regreso al canal 2, luego regreso al canal 1 y así sucesivamente. Multiplexo en tiempo los procesos de adquisición en los diferentes canales. O el muestreo simultáneo, es decir, tomo muestras al mismo tiempo de los diferentes canales que tengo. Esta configuración pues normalmente requiere una mayor cantidad de hardware. Aquí se requiere un multiplexor. Aquí para cada uno de los canales pues se requiere la circuitería completa asociada a procesos de acondicionamiento de señal. Y entonces normalmente como aquí se requiere una menor cantidad de elementos, pues esto se asocia a tarjetas de adquisición de menos costo que tarjetas de adquisición que hacen muestreo simultáneo de los diferentes canales. Un ejemplo de conversión digital análoga integrado con MUX y salida serial, entonces se consiguen circuitos integrados que incluyen
multiplexación de varios canales, la conversión a análogo digital con resoluciones, por ejemplo, de 16 bits, con alimentaciones simples de 5 voltios, con la posibilidad de tener reloj interno o externo y con diferentes interfaces de comunicaciones como SPI, QSPI o Microwire para hacer pues comunicaciones seriales correspondientes, y que se consiguen pues por muy bajo costo. Es posible conseguir por $21 un dispositivo de estos en una tienda como por ejemplo DigiKey. Entonces miremos cómo es posible conseguir de manera muy simple en una tienda como DigiKey un dispositivo de este tipo. Entonces en DigiKey se encuentran pues para esta referencia de integrado diferentes presentaciones. Bueno, aquí tenemos en diferentes características, se tienen pues características como del fabricante. Entonces tenemos diferentes fabricantes, y diferentes precios, ¿no es cierto? Entonces fíjense que por unidad se pueden conseguir estos dispositivos a precios pues muy asequibles, ¿no es cierto? Ya cuando hablamos de sistemas de adquisición basados en tarjetas de adquisición, entonces se consiguen diferentes alternativas. Una de esas alternativas utilizadas con mucha frecuencia por la calidad y la variedad de opciones es los dispositivos de National Instruments. Entonces aquí tenemos por ejemplo la configuración de una tarjeta de adquisición de datos básica de National Instruments, que tiene pues múltiples entradas que pueden configurarse en modo simple o en modo diferencial, que utilizan procesos de multiplexación, que cuentan con amplificadores de ganancia programable, y que cuentan con procesos de adquisición análogo digital y de conexión a por ejemplo el bus de datos de un computador, o incluso se consiguen para conexión mediante comunicación serial. Entonces miremos algún ejemplo de cómo es posible a través de la página enterarse de diferentes opciones, pues a través de la página de National Instruments, de lo que significa dispositivos de adquisición. Entonces National Instruments utiliza pues y ha desarrollado una múltiple cantidad de opciones de adquisición. Entre ellas, por ejemplo, miremos soluciones de comunicación pues, que utilizan comunicación USB, o tarjetas que se pueden añadir y conectar a interfaces PCI de un computador. Entonces, al destapar un computador, en la CPU se encuentran diferentes slots de expansión y buses de datos PCI o PCI extendido, que permiten incluir tarjetas de adquisición de este tipo. Entonces pues se pueden incluir dentro de la carcasa del computador, o hacer conexión utilizando dispositivos USB como estos, ¿no es cierto? Y entonces existen dispositivos de múltiples características, entonces que
que cambian, por ejemplo, la cantidad de canales. Entonces se pueden tener 4 o 2 canales. Si el muestreo es simultáneo, como lo mencionábamos hace un momento, y pues que definen la máxima velocidad de muestreo. Entonces, por ejemplo, se pueden tener sistemas de adquisición de 5 megamuestras por segundo o de 10 megamuestras por segundo con resoluciones de 12 bits o de 16 bits. Entonces cambian como las características y la interfaz de comunicación. Entonces aquí tenemos en el caso en el que se hace conexión utilizando la interfaz o el bus de datos PCI o PCI Express de los computadores, o tenemos las versiones que permiten hacer adquisición mediante puertos seriales USB con diferentes características de adquisición. Entonces existen múltiples alternativas asociadas a procesos de adquisición y depende mucho de la aplicación y de las características de la aplicación cuál de esos sistemas de adquisición utilizar. Bien, entonces con eso pues damos por terminada la presentación del día de hoy y nos vemos en una próxima presentación. Hasta pronto.